Entonces, primero vamos a hacer un ejercicio de tubo en U. Y después vamos a hacer un ejercicio de empuje. Entonces voy a buscar aquí el de tubito en U. Empecemos con el de empuje. ¿Ya? Dice, tengo que colocar así, esto para acá, esto así. Ahí se ve, ¿no es cierto? Un poquito para allá. Sí, ahí se ve. Aquí viene entrando Iverson y Matías. Ya, entonces, dice, un paralelepípedo, vale decir una caja de fósforo, ¿ya? Vamos a poner un paralelepípedo. Caja de fósforo, por ejemplo. Ese es un paralelepípedo, ¿ya? De rectangular, de corcho. El corcho flota en el agua, ¿no es cierto? De densidad 0,24 gramos partido por centímetro cúbico. Esto podría decir, si lo multiplico por 1000, me queda 240 kilogramos partido por metro cúbico. ¿Ya? Que mide 20 centímetros de largo. Vayan anotándolo ustedes porque van a tratar de ustedes de sacarlo, ¿ya? 12 de ancho. 20 centímetros de largo, 12 de ancho y 10 centímetros de grueso. Aquí me faltó 12 centímetros, ponerle 12 centímetros. Le puse 12, ¿no? 12 centímetros. Y 12 de grueso. Flota en el agua. Con su cara mayor hacia arriba. Hacia arriba. Letra A. ¿A qué altura? ¿A qué altura? Está la línea de flotación. ¿A qué altura está la línea de flotación? Letra B. ¿Qué peso se debe colocar para que lo hunda 1,6 centímetros más? Después de la línea de flotación. En gramos fuerza dice o en gramos colocar. Entonces aquí yo tengo el paralelepípedo, que es igual que la cajita de fósforo, rectangular, o sea que no es chueco. ¿Ya? Ahí tengo el paralelepípedo. Entonces, flota en el agua. Ahí va toda la superficie. Está flotando en el agua. Esto es agua. ¿Ya? Y me preguntan, ¿a qué altura está la línea de flotación? Si todo esto es H, aquí tengo que ver H'. H'. Esa sería la altura de la línea de flotación. Si todo esto es H, este pedacito de aquí sería el H'. ¿Se fijan? Eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, peso es igual al empuje. Partimos de ahí. El peso en masa del corcho por G, mg,
igual al empuje, y el empuje, acuérdense que es lo que pesa en el aire menos lo que pesa en el líquido. O bien, densidad del líquido por G por el volumen sumergido en el líquido. Cualquiera de las dos. Vamos a ocupar esa. Entonces va a ser ρ del líquido, que va a ser el agua, por G por el volumen sumergido en el líquido. ¿Ya? Entonces, saquemos el volumen. ¿Ya? Saquemos el volumen total. El volumen total es ancho por largo y por alto, ¿no es cierto? Es el volumen de un paralelepípedo. Entonces el volumen total nos va a quedar. El ancho son 10. Flota en el agua con su caramelo. A ver. 20 centímetros de largo. 20. Por 12 centímetros de ancho. 12. Ahí son 12. Por 10 centímetros de grueso. 10. Entonces hacemos esto. 12 por 10 son 120 y por 20. A ver qué se siente esta cuestión. Y por 20. Me dio 2400 centímetros cúbicos. Centímetro por centímetro por centímetro. Ahí tengo el volumen total. ¿Ya? Entonces. Y la masa no la tengo. La masa no la tengo. Pero tengo la densidad. Densidad en masa partido por volumen. Luego la masa total del corcho va a ser igual a la densidad del corcho por el volumen total del corcho. Y ese es el volumen total del corcho. Ahí. Entonces me queda la masa total, va a ser la densidad 0,24 gramos partido por centímetro cúbico por el volumen total, 2400 centímetros cúbicos. Se me van los centímetros cúbicos y me queda en gramos la masa total. La masa total va a ser igual, entonces hacemos el cálculo. 576. ¿Cuánto? 576, mi libro. 576 gramos. Perfecto. Ahí tengo la masa total. Entonces, la masa total, 576 gramos. Entonces, el gen no va a valer 10 o 9,8, pongámosle. 9,8 no va a valer porque 9,8 es metro partido por segundo cuadrado. Y aquí estamos en centímetros. Entonces, va a ser 980. 980 centímetros partido por segundo cuadrado. Y aquí me queda gramos, centímetros partido por segundo cuadrado. Y newton es kilo, metros partido por segundo cuadrado. O sea que nos tiene la unidad pequeña. ¿Ya? El newton es kilogramo, metros partido por segundo cuadrado. Y la hermana chica del newton es la dina. La dina, por si acaso. Es gramos, centímetros partido por segundo cuadrado. O sea, vamos a trabajar en dina, ¿ya? Y aquí tenemos la densidad del agua es 1 gramo partido por centímetro cúbico. Por G, 980. Dina. Gramos, centímetros, dina. Igual que lo de acá. Por el volumen sumergido. Volumen sumergido en el líquido. Eso significa volumen sumergido en el líquido. Entonces aquí se nos van los 980. ¿No es cierto? 980, 980. Dina y Dina se van. Entonces me queda 576 gramos. Va a ser igual al volumen sumergido en el líquido.
Profe, ¿Sí? hay un compañero en la sala de espera. Ah, ya. Que como estoy grupé aquí en este caso. Ya. Aquí nos quedó. Dina y Dina se fueron y nos queda 576 gramos, es igual, este es 1. 1 gramo partido por centímetro cúbico, que es la densidad del agua, por el volumen sumergido en el líquido. Ya. Ya. Entonces ahora tenemos que ver cuánto va a ser el volumen sumergido. ¿Ya? Lo puedo sacar acá, pues, despejando esto. Volumen sumergido en el líquido va a ser los 576 partido por 1. 1 gramo partido por centímetro cúbico. Se nos van a ir los gramos y me va a quedar en centímetros cúbicos el volumen sumergido. Entonces, el volumen sumergido son 576 centímetros cúbicos. Ahí tenemos la letra A. ¿A qué altura? Ah, no, nos falta la altura ahora, porque tenemos el volumen sumergido. O sea, tenemos todo este volumen. Es el volumen de 576 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, el volumen total menos el sumergido, los 2400, menos lo sumergido, es lo que va a estar aquí arriba. Voy a ponerlo en azul. ¿Ya? Entonces, ¿copiaron el problema para borrarlo, chiquillos? Benjamín viene entrando. ¿Copiaron el problema? O sáquenle un pantallazo. Benjamín, sácale un pantallazo que vienes entrando. Profe, ¿Sí? ¿cómo Cuéntame. calculo el volumen sumergido? Porque dice que el empuje es igual al ρ del líquido por G por el volumen sumergido. El empuje es igual al peso. Empezamos siempre con eso. Peso es igual al empuje. El peso es igual a mg, porque aquí va a estar el peso. Y hacia arriba va a estar el empuje. Entonces, mg, m del corcho, masa del corcho por G, es igual al ρ del líquido por G por el volumen sumergido. El líquido es agua. Entonces, ¿cuánto es la masa? No sabemos cuánto es la masa, pero la densidad es masa partido por volumen. Entonces, despejamos la masa total del corcho, va a ser el ρ del corcho por el volumen. El ρ del corcho lo dan. Y el volumen lo habíamos sacado aquí. Ancho por largo por alto, 2400. Multiplico en la densidad por el volumen, se me van los centímetros cúbicos y me queda 0,24 gramos. Esta es la masa del corcho. Entonces, masa del total del corcho, nos queda esto por esto. Perdón, ahí. 276 gramos. Esa es la masa del corcho. Lo sacamos con la densidad. Entonces, masa del corcho por G es igual al ρ del líquido por G por el volumen sumergido. El G, como estamos trabajando en la unidad pequeña, que es la DINA, aquí se nos fueron. Y nos quedó 576 gramos, es gramos partido por centímetro cúbico por 1, que es la densidad del agua, por 1, ¿ya? Que es la densidad del agua, por el volumen sumergido del líquido. Despejamos el volumen sumergido, esto pasa dividiendo, y nos queda en centímetros cúbicos, y nos quedó que el volumen sumergido, que es lo que está aquí en negrito, es 576 centímetros cúbicos. Entonces el volumen que flota va a ser todo esto. Todo eso va a ser lo que flota. ¿Ya? Entonces, el volumen total, que lo tenemos aquí,
menos el sumergido es lo que flota, po, ¿cierto? Pero para eso copian primero y me avisan cuando hayan copiado para seguir. ¿Mm? Claro. O puedo sacar la altura sumergida. Eso puedo hacer. Puedo sacar la altura sumergida porque tengo el volumen sumergido. Po. Puedo sacar la altura sumergida y con la altura sumergida puedo sacar la altura que flota. Entonces voy a borrar la parte de aquí arriba, ¿ya? Del problema. Entonces, como tengo el volumen sumergido, como ya tengo el volumen sumergido, y el volumen sumergido en el agua, que en el líquido va a ser igual 576 centímetros cúbicos, ¿ya? Y el volumen sumergido va a ser igual a ancho por largo por alto. Ancho por largo y por alto. El ancho es igual, po. Esta parte del ancho. 12. El largo es el mismo. 20. Pero el alto no, po. El alto va a ser H 10 menos lo que flota, va a ser a toda la altura menos lo sumergido, menos el H sumergido. ¿Y el H sumergido cómo lo podemos sacar? Ah, ya. Entonces, el alto, el volumen sumergido va a ser el H sumergido por el H sumergido. ¿Sí? Sí. Ya. Este no lo conozco, ¿eh? No lo conozco ese, pero conozco el volumen sumergido. 576 centímetros cúbicos. Y ahí puedo sacar el H sumergido. Porque el ancho queda igual, el largo queda igual, pero el alto cambia, porque no, el alto sumergido. Ese pedacito chico que está ahí. Entonces el H sumergido lo saco ahora. Entonces, esto, 12 por 20, son 240. Entonces el H sumergido va a ser los 576 dividido por los 240. Y esto va a ser centímetros cúbicos. Y esto va a ser centímetros cuadrados, porque es área. Entonces la altura me va a quedar en centímetros. Y 576 dividido 240 da 2,4. El H sumergido es 2,4. Entonces, el H que flota va a ser los 10. Las 10. Menos lo que está sumergido. 2,4. Y eso va a ser 10 menos 2,4, 10 menos 2 son 8, 7,6, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 7,6. 7,6. Eso sería el H que flota. A ver. ¿Cuánto viene aquí? H sumergido 2,4, no lo calculo. Este sería lo que flota. Quedan 7,6 para arriba y 2,4 centímetros para abajo. Estoy llegando montones de email. Quiero saber. Cancelar. Copian y me avisan. Y hacen las preguntas respectivas.
No sé qué le pasa a este plan. Profe, Sí, cuénteme. ¿esta materia cuándo la pasó? Esta materia la pasé el lunes. Pero nosotros no somos del lunes. Claro, pero les mandé la materia yo en un PDF, con dibujitos, todo, peso igual al empuje. Y lo que hicimos el lunes fue hacer ejercicio. Hicimos un ejercicio de empuje y un ejercicio de tubo en U. Y ahora vamos a hacer un ejercicio en tubo en U. Los de empuje siempre van a empezar con esto. El peso igual al empuje. Siempre. Todo lo que está flotando, sumergido en un líquido, en mercurio, en Coca-Cola, en agua de mar, en lo que sea, le van a tener que dar la densidad del líquido. Para que ustedes de más densidad, masa partido por volumen, calculen o la masa del cuerpo que está en el líquido o calculen el volumen del cuerpo que está en el líquido. Por eso le dan la densidad. A través de la densidad van a calcular o la masa o el volumen. ¿Ya? O les pueden dar la masa y el volumen y van a tener que ocupar la densidad. Y ahí ocupan la densidad masa partido por volumen. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿y esto lo vimos el lunes? el lunes empecé con esta materia yo. Voy a Profe. estar haciendo ejercicio esta semana y la próxima. Yo me acuerdo que lo último que vimos fue trabajo y energía. Sí, la PES 2 entró hasta trabajo y energía. ¿Ya la tuvieron la PES 2, no todavía? Sí, la tuvimos y entró No, ahora Torque. viene el ¿O no? control. ¿Encontró la PEP? El control viene ahora. En Ah, el pero- control va a Pero entrar trabajo y en- energía no entró en la PEP 2. entonces va a entrar en el control. El control se trata de trabajo y energía nomás. Que una pregunta dice. Ya, pero esto está en la materia está en la materia de clases. Sí, esa materia sirve para después la prueba de reemplazo. Puede ser para prueba de reemplazo después. Pero lo que vamos a hacer son puros ejercicios de empuje y de tubo en U. Ay, ¿Ya? Y ahora cuando entró- terminemos es la parte B. Pues. ¿A qué altura está la línea de flotación? A 7,6 centímetros de la superficie y a 2,4 de abajo para arriba de donde está el agua. Y ahora tenemos que determinar qué peso se debe colocar, o sea, tengo que colocar un peso aquí yo ahora. Ahí. O sea, voy a colocar una cosita así, ahí, ahí, ahí. Aquí. Ya. ¿Qué peso tengo que colocar aquí yo para que se hunda 1,6 centímetros más? ¿Cuánto se hundió? 7,6 centímetros. De aquí a aquí. Pero ahora le tengo que colocar un peso, tengo que averiguar. ¿Qué peso le tengo que colocar aquí? Para que esto se hunda. En vez de 7,6, se hunda 1,6 centímetros más. O sea, voy a tener 7,6 más 1,6. ¿Cuánto voy a tener? El corcho, tengo 7,6. Perdón. Esta funciona. 7,6 hundido. Hasta ahí está la línea de flotación. Más 1,6. Eso me da 9,2 centímetros. Y de profundidad tenía 10. ¿Se acuerdan? Aquí tenía 10 de profundidad y 9,2 centímetros. O sea, me va a quedar casi flotando. El corcho casi se va a ver un poquito nomás. 9,2. 7,6. Más 1,6 me da 9,2. Y tiene 10 de grosor. O sea que me quedan 0,8. Me van a quedar flotando 0,8 aquí, ahora en la parte B. Me va a quedar así la cajita,
¿Ya? Y aquí va a quedar 0,8. Y todo se va a hundir. Ahora. Va a quedar nada más que aquí un pedacito de 0,8. Casi arrasa el agua con el corcho. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esa parte? A ver, ¿dónde la tengo? Aquí. ¿No? Entonces, aquí. Al colocar un peso se hundirá 2,4 más 1,6. Ah, no, 2,4, este es el sumergido. Bueno, o lo que flota, pues. 7,6 más 1,6 me va a quedar 0,8 aquí arriba. ¿Ya? 0,8. O bien, lo que está sumergido, 2,4, y le voy a agregar a los 2,4 que está aquí abajo, le voy a agregar los 1,6. Entonces 2,4 más 1,6 van a ser más 1,6, van a ser 4 centímetros sumergidos. ¿Ya? Para la parte B. ¿Puedo hacer esto? O bien, lo que flota ya no va a flotar ahí, sino que como se va a hundir más, va a quedar 0,8 nomás arriba. ¿Ya? Entonces, el volumen sumergido son 4 centímetros. Entonces, el volumen sumergido, ¿puedo borrar o no? Sí, voy a borrar esta parte. Profe, ¿por qué a la longitud que le daban en la B le sumó los 7,6 y le restó 10? La cajita es así, ¿no es cierto? Aquí tiene 10 de altura. Ahí tiene 10 de altura. El H sumergido es 2,4. Hasta ahí es 2,4. Entonces, si ahora tú le colocas aquí un peso extra, un peso prima extra, esto se va a hundir, ¿cuánto? 2,4 más 1,6. Más 1,6. Y esos son 4 centímetros sumergidos. Esto está en el agua. Hay 4 centímetros sumergidos ahora. En vez de 2,4, tenemos 4 centímetros sumergidos. Entonces arriba iba a quedar ¿cuánto? Recién vimos cuánto iba a quedar. 7,6, que era lo que flotaba, era el 7,6. Ahora 7,6 más 1,6, ¿cuánto es? O 4 menos 10 son 6 centímetros que va a quedar aquí arriba ahora. ¿Ya? Van a flotar 6 y va a quedar, o sea, de los 6 centímetros hay 4 centímetros que va a estar sumergido con este peso extra que le vamos a poner. Ya vamos a hundir el corcho para abajo. Entonces, el volumen sumergido ahora, el volumen que teníamos sumergido, ahora. El volumen que teníamos ya sumergido, que era 576 centímetros cúbicos. Es el que era. Más el volumen extra sumergido ahora. Este es el volumen extra sumergido. ¿Entienden? Lo que teníamos antes, más el peso que le pusimos ahora, entonces va a haber un volumen extra sumergido. Pero el volumen sumergido extra es un área por una altura sumergida. Y el área es ancho por largo, que era 12 por 20, 240. El área
se mantiene en la misma área de la cajita de abajo, por la altura sumergida. La altura sumergida son 4 centímetros. Entonces nos va a quedar un volumen sumergido de 240 por 4, 960 centímetros cúbicos. Ese es el volumen sumergido. Más los 576, ¿cuánto es? 576 más los 950, 960, perdón. 960. Eso me da un volumen sumergido de ahora. ¿De cuánto? 960 más los 576. 960 más los 576 que teníamos antes, normales, 1536. 1536 centímetros cúbicos tenemos ahora sumergidos. Entonces el volumen sumergido. Y ahora, ¿ya? Pero ahora nos va a cambiar la fórmula de empuje. ¿Ya? Voy a borrar aquí. Nos va a cambiar la fórmula de empuje ahora. Porque ahora vamos a tener el peso del bloque que le vamos a colocar. Este es el peso del bloque que le colocamos adicional. Más el peso del corcho. Es igual al empuje del agua, porque es agua lo que tenemos aquí, sobre el corcho. Más el empuje del agua sobre el peso adicional. Empezábamos siempre peso igual al empuje, pero ahora como tenemos peso del bloque más peso del corcho más peso del bloque adicional es igual al empuje que se hace el agua sobre el bloque adicional más el empuje que hace el agua sobre el corcho. Entonces, esa es la ecuación nuestra ahora, ¿ya? El peso del corcho, mg, más el peso del bloque, el bloque tiene una masa prima por g. No sabemos la masa del bloque. Es igual al empuje del corcho, el rho del agua por g por el volumen sumergido del corcho. Más el empuje del agua sobre el peso adicional este que está aquí arriba va a ser rho del agua por g por el volumen de este peso, de este bloque. Ahí tenemos la ecuación. Esa es nuestra ecuación. ¿Ya? Entonces, pero yo tengo cuál es el volumen sumergido con bloque más corcho, yo lo tengo. ¿Cuál era el volumen sumergido? Este era el volumen sumergido ahora. Este, los 1536. Con el bloque y el corcho juntos. Entonces voy a hacer 1 partido por G y se me van a ir. Me va a quedar masa prima más M, porque se fueron las G. Aquí tengo las G. Voy a tener aquí la densidad del agua, que es 1. El G se fue por el volumen sumergido nomás. Corcho más bloque, porque ya lo tengo. Entonces con eso voy a sacar la masa prima, esa. Porque son los 1536 que tengo aquí, que es el volumen sumergido total. Entonces la densidad del agua es 1, 1536. La masa del corcho la tenían delante. Eran 576 gramos. Esto era 576 gramos. Vamos a ponerlo en otro color.
azul lo vamos a poner. Esto era 576 gramos. Esa no lo sabemos, esto es 1. Y el volumen sumergido, 1536. 1536 centímetros cúbicos. Entonces, despejamos el M'. Y aquí nos va a dar el M'. ¿Cuánto nos da? El M' son 1536 y esto pasa restando para allá. 1536 menos 576 me da 960 gramos. ¿Cuál es la masa? La pregunta B. ¿Qué peso se debe colocar para que lo hunda 1,6 centímetros más? El peso sería de cuánto, lo multiplico por 9,980, porque acuérdense, estamos trabajando en la unidad chica, 960 por 980 mg. Y me da 940 por 10 elevado a 3, aproximado. 941 por 10 elevado a 3. 941 por 10 elevado a 3, Dina. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en Newton, estamos trabajando en la unidad chica. ¿Ya? Eso sería peso igual empuje. Entonces, el lunes hice uno de una piedra que flotaba sobre mercurio. El mercurio es el líquido más pesado que hay. Tiene densidad 13,6 gramos partido por centímetro cúbico. Lo más pesado que hay. Entonces había un metal que flotaba en el mercurio y preguntaba qué porcentaje flotaba o qué porcentaje se hundía. Típico. Entonces uno ahí saca el porcentaje nomás. Volumen sumergido es el volumen que flota y saca porcentaje. Y este ya es con datos más específicos. ¿Ya? De una cajita de corcho. Una cajita de fósforo, pero es hecha de corcho. Entonces copie. Y vamos a hacer uno de tubo en U, súper fácil. Les voy a enseñar tubo en U. $240 por 4, ya. $960. $960 a 1536 el volumen que saqué que estaba sumergido ahora, por debido a los 576. Claro. Ya. Los 4 centímetros los teníamos abajo, arriba, abajo. Ah, aquí me mandé un condoro, chiquillo. Miren. Estos 576 centímetros era el volumen sumergido cuando teníamos ¿cuánto? Cuando estaba la línea de flotación que la calculamos en la letra A. Pero ahora
tenemos 2,4 más 1,6, la altura sumergida son 4 centímetros. Y 4 centímetros. Y el volumen sumergido va a ser área por altura. Y el área va a ser los 20 por los 12 y por los 4. Son los 960. Este es el volumen sumergido, no los 576, los 960 nomás. ¿Ya? Entonces aquí en vez de 1536 van a haber 960. Entonces voy a tener la altura sumergida, el volumen sumergido va a ser los 960 centímetros cúbicos. Y 960, voy a tenerlo aquí, 960. 576, 960 menos 576 voy a tener que tener. Porque aquí lo sumergido va a ser los 960. No esto. No esto. ¿Por qué? Porque aquí es el área por los 4 centímetros. Los 960. Ese es el volumen sumergido. ¿Ya? Ese es el volumen sumergido, los 960. Entonces aquí voy a tener 960 centímetros cúbicos, no los militantos. Y a los 960 le voy a quitar los 576. Porque es área por altura sumergida. Y la altura sumergida eran 4 centímetros. Entonces todos los sumergidos va a ser los anchos por largo, por ancho, que son 12 por 20, y por la altura son 4, 960 centímetros cúbicos. Entonces, 960 menos 576 me va a quedar 384. Esa va a ser la masa que le voy a tener que colocar aquí. Y eso por 980 me da 376 por 10 elevado a 3. Dina. 376 aproximado por 10 elevado a 3 Dina. Porque estamos trabajando con gramos, centímetros, gramos y centímetros y segundos. Eso. ¿Ya? Entonces, ¿puedo borrar o no? Pregunto, Álvaro, ¿puedo borrar? ¿Felipe? ¿Matías? Sí, profe. ¿Sí? Puedo borrar. Entonces, ahora vamos a hacer uno de tú en uno. Súper fácil. Pueden tener para un tubo en U una probeta. Pueden tener una probeta. Ahí tengo una probeta graduada en milímetros. 1 milímetro equivale a 1 cc, 1 centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces aquí tienen su probeta graduada. Usted pónganle que la llenan de aceite. Girasol. De la cocina. Entonces aquí van a poner una mica ustedes. Sobre el aceite colocan una mica. De estas micas de las carpetas, de esas carpetas que vienen azul con transparente, sacan un pedacito de mica y cortan un círculo y lo ponen ahí. Y ahora empiezan a poner moneditas. Monedas de 10. De 10 pesos. Colocan la primera moneda de 10 pesos y ven cuánto se hunde. Colocan después otra moneda de 10 y ven cuánto se hunde. Colocan otra moneda de 10 y ven cuánto se hunde. De repente van a ver
todas las monedas para abajo, ¿ya? Entonces va a ir soportando. Entonces ustedes pueden graficar el peso de la moneda versus la altura, ¿ya? Y el peso de la moneda va a ser mg. Y van a ver que con una moneda llega hasta ahí, con la otra moneda llega hasta ahí, y van a ver que es lineal, ¿ya? Y el peso es mg y la altura es h. Y el peso es como la presión. Presión es fuerza partido por área. El área es el área de la mica, que tiene un área, ¿ya? Y la fuerza va a ser el peso, ¿ya? Entonces grafican. Entonces ustedes dicen presión por área es igual a la fuerza. Presión por área es igual a mg, ¿ya? Entonces, con esto ustedes dicen que la presión que va actuando sobre el peso y voy teniendo hacia arriba el empuje, ¿ya? Esta presión que actúa en las paredes de la probeta. Toda la presión va a actuar sobre las paredes de la probeta. Entonces, si yo tengo un tubo que es una manguera, le echo agua, yo veo que llega al mismo nivel. Y yo puedo ver un radier si está derechito. Si el radier está derechito, el nivel de ahí va a llegar a igual que el nivel de allá. Si es que está derechito mi radier. ¿No? Lo usan los maestros para encontrar el nivel, que esté igual. Pero si yo tengo un tubo, que es un tubo en U, que es igual que una manguera, abierto a la atmósfera, aquí voy a tener una presión atmosférica, aquí también voy a tener una presión atmosférica, P0. Entonces, si yo le pongo mercurio, por ejemplo, que es el líquido más pesado que yo le había dicho, que tiene una densidad de 13,6 gramos partido por centímetro cúbico. Y arriba le coloco aceite girasol. Aceite. ¿Ya? O cualquier líquido. Supónganse que tiene aceite y este tiene una densidad de 0,8 gramos partido por centímetro. Y aquí le coloco un líquido desconocido. Líquido desconocido. Yo tengo que tener las alturas y la referencia. Por ejemplo, si la referencia me la doy aquí, justo en el menor, me la puedo dar aquí también. Entonces, si me dan esta altura, H1, de ahí, me dan esta altura, H2, de ahí, y me dan esta altura, de ahí, H3. Me tienen que dar las alturas. Me tienen que dar densidades de líquidos conocidos. Conocido, desconocido. Y yo con eso encuentro la densidad de este líquido desconocido. ¿Cómo? Divido el tubo en la mitad. Parte izquierda igual parte derecha. Entonces digo, ρ GH de la izquierda es igual al ρ GH de la derecha. ¿Ya? Entonces en la izquierda tengo P0 más ρ del líquido desconocido por G por la altura desconocida, H1, igual P0 más ρ del líquido, ρ del aceite, me lo dieron en aceite, 0,8, por G
por la altura del aceite, que es H3. Más ρ del mercurio por G por altura del mercurio, H2. Y ahí tengo mi ecuación. Los P0 se fueron, P0 menos P0 se fueron, el G también se fue, porque puedo dividir por G, y me queda ρ del desconocido por H1 es igual al ρ del aceite por H3 más ρ del mercurio por H2. Y yo puedo aquí encontrar el ρ del desconocido. Esto sirve para encontrar alturas desconocidas. Por ejemplo, me hubiesen dado el ρ y el H1 tengo que calcular. O bien calcular densidades, en este caso de este líquido desconocido. Y ρGH es la presión hidrostática, ¿ya? ρGH. La presión absoluta es P0, la atmosférica, más el ρGH. Esta es la presión absoluta. ¿Ya? P0, ¿dónde tenemos presión atmosférica? 0, a nivel del mar, una atmósfera, que equivale a 760 milímetros de columna de mercurio. O 10 metros de columna de agua. Pueden llenar una manguera, no importa el diámetro. 10 metros de agua, ahí tienen una atmósfera. Tienen la presión de una atmósfera. Y los manómetros que tienen ustedes cuando bucean con sus gafas, aquí se ponen las gafas y bucean, les mide el manómetro la presión hidrostática, ρGH. Eso es lo que están midiendo ustedes. ¿Ya? Y ahí ustedes saben a qué profundidad están. Pues porque el ρG lo saben. Entonces pueden determinar a qué profundidad se encuentran ustedes buceando. Eso. ¿Copian? Me avisan.